Hay un momento en la experiencia espiritual que casi todos conocen, aunque pocos se atreven a nombrar sin culpa. Oras, hablas, insistes, y Dios no responde, no con palabras, no con señales claras, no con la respuesta que esperabas, y entonces aparece la ansiedad espiritual, la interpretación rápida, el miedo. Dios se alejó, Dios no escucha, algo estoy haciendo mal, pero la Biblia, leída con atención, muestra algo mucho más inquietante. Muchas veces Dios calla a propósito, no como castigo, no como ausencia, sino como estrategia de revelación, porque hay silencios que no son vacíos, son espejos. En la Biblia, Dios habla mucho, pero no siempre cuando el ser humano más habla, y ese desfase no es accidental. Moisés habla con Dios en el monte. El pueblo, abajo, no soporta el silencio. Necesita ruido, forma, algo visible. Y en ese silencio, fabrican un becerro. El silencio de Dios reveló algo que las palabras no habrían mostrado. La incapacidad humana de sostener la espera. Job clama, pregunta, exige respuestas, y Dios guarda silencio durante capítulos enteros, no porque no tenga nada que decir, sino porque Job todavía está hablando desde la herida, no desde la conciencia. El silencio prepara el terreno. Los salmos están llenos de esta tensión. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué callas? ¿Por qué escondes tu rostro? Y lo interesante es que esos textos no son corregidos, no son censurados, quedan escritos, como si la Biblia quisiera mostrar algo esencial. El silencio de Dios no invalida la relación, la profundiza. Pero aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas no soportan el silencio porque el silencio les quita control. Mientras Dios habla, interpretamos. Mientras Dios responde, ordenamos. Mientras Dios explica, sentimos seguridad. Pero cuando Dios calla, queda expuesta nuestra necesidad de llenar. Y entonces hablamos más, oramos más, repetimos más, no para escuchar, sino para no escuchar lo que ya sabemos. En la Biblia, el silencio de Dios suele aparecer cuando el ser humano ya recibió suficiente información, pero no la integró. Dios no se repite como una grabadora, se retira como quien deja espacio para que algo emerja, porque a mí hay preguntas que no se responden con palabras nuevas, sino con presencia consciente. Jesús encarna este silencio de forma radical. Ante Herodes, no dice nada. Ante Pilato, responde poco. Ante acusaciones, guarda silencio. Y ese silencio es más perturbador que cualquier discurso, porque el silencio obliga al otro a escucharse a sí mismo. Dios guarda silencio cuando hablar sería permitirte seguir evadiendo. Esto es difícil de aceptar. Preferimos un Dios que explique, que aclare, que justifique. Pero la Biblia muestra un Dios que, muchas veces, se retira del ruido para que el ser humano se encuentre consigo mismo. Y aquí está el punto central de este tema. No todo silencio de Dios es distancia. Algunos silencios son excesiva cercanía, como cuando alguien está tan cerca que ya no necesita hablar, como cuando una verdad está tan clara que repetirla sería una falta de respeto. El silencio de Dios no te abandona, te devuelve a ti. Por eso el silencio incomoda tanto, porque sin palabras divinas quedan tus palabras, tus intenciones, tus contradicciones, queda lo que usas la oración para evitar. Hay personas que oran para no decidir, que hablan con Dios para no escuchar su propia conciencia, que llenan el espacio espiritual para no enfrentar una verdad concreta. Y Dios, entonces, calla, no para castigarte, sino para que escuches lo que el ruido estaba tapando. El profeta Elías lo aprende de forma brutal. Busca a Dios en el viento, en el fuego, en el terremoto, y Dios no está ahí. Está en un susurro casi imperceptible, en un silencio que no se impone, que espera.
porque Dios no compite con el ruido humano. Y aquí es donde este texto deja de ser teología y se vuelve confrontación personal. Cuando Dios calla en tu vida, ¿qué haces tú con ese silencio? ¿Lo llenas con interpretaciones? ¿Con frases hechas? ¿Con explicaciones espirituales? ¿O te quedas? Porque quedarse en el silencio es una de las experiencias más honestas que existen. Ahí no puedes fingir fe, ahí no puedes negociar, ahí no puedes esconderte detrás de palabras, solo quedas tú y lo que el silencio revela. Tal vez Dios no te responde porque ya respondió y ahora espera que vivas desde eso. Tal vez Dios no habla porque el siguiente paso no es entender, sino asumir. Así que escucha esto con cuidado. Si Dios calla, no corras a buscar otra voz. No llenes el espacio. No fuerces sentido. Quédate. Porque a veces el silencio de Dios no es el final de la conversación. Es el momento en que empieza la tuya contigo mismo.